Muy buenas tardes para todos y para todas, los participantes, los interesados en este conversatorio webinar, Pandemia COVID-19, retos para la lucha contra el trabajo infantil en Colombia y en Ecuador. Este espacio se da gracias a la colaboración y al liderazgo de la Unión Europea y la OIT con el proyecto de la CERAL, Conducta Empresarial Responsable para América Latina y el Caribe, el Pacto Global de las Naciones Unidas, Red Colombia, Partners of the Americas, la Red Colombia contra el Trabajo Infantil y la Red de Empresas por un Ecuador libre de trabajo infantil. En esta hora aproximadamente tendremos la siguiente metodología. Pues además de la presentación y el saludo mismo de los panelistas que tendremos en esta ocasión, tendremos una intervención y un saludo también especial de la jefe de sección de comercio de la delegación de la Unión Europea en Ecuador, la señora María Inmaculada Montero Luque. Posteriormente seguiremos con nuestros panelistas invitados con una serie de preguntas individuales que contextualizarán un poco esta situación sobre la mirada de cada una de nuestras instituciones y lo que sucede en Colombia y en Ecuador. Posteriormente tendremos un conversatorio con una pregunta única que quisiera que todos los panelistas o invitados respondieran, nos dieran su opinión. Finalmente, tendremos una sección de preguntas y comentarios ante la cual pues invitaremos próximamente a todos a participar a través del chat. Asimismo, en este mismo chat los invitamos a que conozcan y participen de una serie de preguntas adicionales que estaremos proyectando a lo largo de esta jornada para que se comuniquen en el correo electrónico indicado y nos den la opinión sobre esos interrogantes que estaremos compartiendo con ustedes en los próximos segundos. En este sentido, quisiera darle la bienvenida a nuestra primera invitada, la señora Olga Orozco, jefe del proyecto de la CERAL. Olga, muy buenas tardes y bienvenida. Cuéntanos, por favor, un poco sobre lo que es la CERAL, qué relación tiene con la OIT y más o menos qué trabajo están haciendo frente a la lucha contra el trabajo infantil. Buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes a la señora Inmaculada de la misión de la Unión Europea en Quito, a todos los panelistas y a todos los presentes. Muchas gracias por tomar el tiempo para acompañarnos esta tarde. Yo trabajo desde la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. La OIT es una de las agencias de Naciones Unidas y nuestro objetivo es buscar la paz a través del trabajo decente. En ese trabajo, pues, tenemos muchísimos proyectos de cooperación internacional. El proyecto de conducta empresarial responsable es uno de ellos. Este es patrocinado por la Unión Europea y desde allí lo que buscamos es el crecimiento sostenible de los países en los que trabajamos, que son 9 países en América Latina, incluyendo, por supuesto, Colombia, Ecuador y otros. Y lo que queremos es promover que la responsabilidad de las empresas se traduzca en bienestar para las sociedades. Yo lo que pienso que la relación con el trabajo infantil es evidente. Por supuesto, el trabajo infantil no es trabajo decente y de esta manera estamos colaborando con las redes del Pacto Global, particularmente en Colombia, para asegurarnos de que las empresas sepan qué hacer ante el trabajo infantil y lo tomen como propio este reto de acabar con este flagelo. Gracias, Diego. Muchas gracias, Olga. Quisiera darle la bienvenida también a nuestro segundo invitado, Eduardo Bejarano. Él es director de los proyectos Colombia Avanza y Palma Futuro de Partners of the Americas. Eduardo, bienvenido, muy buenas tardes. Cuéntanos a manera de introducción un poco sobre estos proyectos y el trabajo que están realizando también en Colombia y en Ecuador. Así es, Diego, pues muchas gracias y muchas gracias a todos los que hoy nos acompañan y a nuestros socios en este webinar tan interesante. Pues nosotros dirigimos desde Colombia 2 proyectos financiados por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, Palma Futuro, que trabaja con el sector privado, en el sector de la palma, básicamente para la implementación de sistemas de cumplimiento social al interior de las mismas. Estamos trabajando en Colombia con 2 compañías palmicultoras y en Ecuador con una, y en Colombia también como aliado principal tenemos a Fede Palma. Por otra parte tenemos el proyecto Colombia Avanza, que está enfocado en fortalecer a la sociedad civil cafetera específicamente para concientizar y lograr
reducir el trabajo infantil en esa cadena del café. Aquí en este país tenemos como socio principal a la Federación Nacional de Cafeteros y venimos articulando en ambos proyectos actividades con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por lo menos en Colombia, con los ministerios de trabajo en el Ecuador y en Colombia, y en el caso de Colombia Avanza, con algunas cooperativas en los departamentos de Tolima y Huila. Muchas gracias y esperamos que sea pues, de mucha utilidad este conversatorio. Gracias. Eduardo, una pregunta adicional. Más o menos, ¿hace cuánto llevan estos proyectos en ejecución? Colombia Avanza lleva ya su tercer año de ejecución y el proyecto Palma Futuro entró en su segundo año de implementación. Perfecto, Eduardo. Muchas gracias. Damos entonces también la bienvenida a Nidia Rodríguez, presidenta de la Red de Empresas por un Ecuador Libre de Trabajo Infantil. Nidia, bienvenida. Cuéntanos un poco sobre esa red, específicamente qué hace cuánto está en funcionamiento y pues de nuevo, bienvenida a este conversatorio. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por este espacio. Bueno, les voy a contar desde la experiencia de la Red de Empresas por la Erradicación del Trabajo Infantil qué hemos hecho. Bueno, esto en el Ecuador, en el año 2012, nace la Red de Empresas por un Ecuador Libre de Trabajo Infantil como una alianza público-privada para la promoción y ejecución de iniciativas dentro de las empresas y en sus cadenas de valor con la finalidad de contribuir a los objetivos del Gobierno Nacional de erradicar toda forma de trabajo infantil en el Ecuador. Iniciamos 12 empresas en el año 2012 y ahora somos más de 100 miembros a nivel nacional y funcionamos organizadas en nodos. Tenemos un nodo en la costa, en Guayaquil y Santa Elena, otro en Quito y la Sierra y otro para la zona austral en Cuenca. Mantenemos nosotros reuniones bimestrales y hemos organizado nuestro trabajo en diferentes comisiones de proyectos y comunicaciones, enfocados en la implementación de planes y proyectos de interés común de acuerdo a la zona de influencia de las empresas miembros. Tenemos también miembros del Estado, son parte permanente, como por ejemplo el equipo de proyecto de erradicación del trabajo infantil del Ministerio del Trabajo, un delegado del Fondo de Naciones Unidas para la Niñez de UNICEF y un representante del Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social, CERES. Nosotros, nuestra gobernanza, nos constituimos democráticamente un reglamento de funcionamiento y estatutos que rigen nuestra gobernanza. Una asamblea anual la tenemos y un consejo directivo. La adhesión es de carácter voluntario y gratuito. Tenemos indicadores de avance que debemos cumplir todas las empresas en sensibilización y en implementación de proyectos. Sí. Y claro, nuestro compromiso basado en los proyectos de sostenibilidad de cada empresa miembro, ¿no? Este modelo de gestión nos ha permitido complementar los planes de implementación de erradicación del trabajo infantil del gobierno desde la competencia de la empresa privada. Muchas gracias, Nidia. Y finalizamos este grupo de invitados con el doctor Mauricio López, director ejecutivo de Pacto Global Red Colombia. Doctor Mauricio, bienvenido. Quisiera que por favor nos contara en este primer espacio qué es el Pacto Global de las Naciones Unidas, Red Colombia, y cuál es su relación también con la Red Colombia contra el Trabajo Infantil. Diego, ¿se escucha bien? Sí, señor, bienvenido. ¿Se escucha bien? Sí, señor, bienvenido. Bueno, muy bienvenidos a todos. Muchísimas gracias. Por supuesto, a quienes han promovido esto. Y yo quiero simplemente recordar, Pacto Global es la iniciativa de las Naciones Unidas que desde hace 20 años promueve ayudar a las Naciones Unidas en todo su aspecto misional. Ese aspecto misional se da en 4 temas sustanciales: promoción y respeto por los derechos humanos y no ser cómplice de su violación. En temas laborales, promover a respetar la libertad de asociación, luchar contra toda forma de trabajo forzado, luchar contra toda forma de trabajo infantil, que es la que ahorita explicaré un poquito más, luchar contra toda forma de discriminación en el trabajo. En los temas ambientales, promover el principio de prevención como elemento esencial de la actuación ambiental, promover que somos ambientalmente responsables de todo, promover el uso de tecnologías ambientalmente compatibles
Y el otro tema es en el tema de la lucha contra la corrupción, luchar contra la corrupción en todas las formas. Dicho esto, nosotros en el principio 5 de trabajo infantil hemos trabajado desde la propia creación de la red colombiana del Pacto Global, y lo hicimos inicialmente como una mesa de trabajo interna. Y me acuerdo, llegamos a Nueva York al añito de haber empezado la red colombiana, entregando un manual del sector privado, lo entregamos a Nueva York, de cómo afrontar el tema del trabajo infantil. Y luego posteriormente consideramos que había que dar un paso más profundo. Y ese paso más profundo era juntarnos con el gobierno en una alianza público-privada. Aquí está el doctor Bejarano, que fue nuestro soporte en el Ministerio de Trabajo en ese momento. Y en ese orden de actuación logramos imponer una alianza poderosa, gobierno, empresas, y creamos la Red Colombia de Empresas contra el Trabajo Infantil, cuyo único objetivo esencial es, con aliados, promover buenas prácticas de trabajo contra el trabajo infantil. Y hemos mostrado que, empezando con poquitos, ya hoy tenemos 40 empresas y organizaciones y 17 aliados estratégicos que nos apoyan en esta forma fuerte de luchar contra el trabajo infantil. Nuestras buenas prácticas van desde ayudar al gobierno a la promoción de una política pública fuerte, ¿sí?, hasta acciones particulares de empresas, como por ejemplo el Grupo Telefónica cuando puso la plataforma Aquí Estoy y Actúo para luchar como un proceso de denuncia cuando uno vea situaciones en un momento determinado. Y por supuesto, este ha sido nuestro trabajo, Diego, y creo que con eso podemos empezar para luego hacer otro tipo de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mauricio. Y a continuación quisiera también presentarles una invitada muy especial que tenemos para este conversatorio, para la sesión de hoy. Se trata de la señora María Inmaculada Montero Luque. Ella es jefe de la sección de comercio de la delegación de la Unión Europea en Ecuador. Está invitada a esta sesión de hoy para que nos dé un mensaje muy especial y un saludo muy cordial para todas las empresas e iniciativas participantes, pero aún más para todas esas personas que se están conectando a esta señal y que están interesadas en promover la lucha contra el trabajo infantil. Entonces, doctora María Inmaculada Montero, le cedo a usted la palabra y bienvenida. Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que se me escuche bien. Se oye bien, sí. Muchas gracias. En nombre de la Unión Europea, es un placer para mí abrir este importante seminario virtual sobre los retos que plantea la pandemia del COVID en la lucha contra el trabajo infantil en Colombia y en Ecuador. Agradezco de antemano a Olga Orozco, de la OIT, y al resto de organizadores, Pacto Global Red Colombia contra el Trabajo Infantil y la Red de Empresas por un Ecuador Libre de Trabajo Infantil, por el honor de dirigirles unas palabras. Todos estamos siendo testigos de los estragos del COVID y las consecuencias que esto tiene en el mundo. 500.000 de víctimas hasta ahora y unas pérdidas económicas que se cifran casi en un 5% del PIB mundial. Miles de empresas y millones de puestos de trabajo han desaparecido en cuestión de meses, empleos que tardaron años en crearse. En América Latina se estima que se van a perder unos 38 millones de puestos de trabajo y que la tasa de pobreza aumentará a cerca de un 35%. Esto significa que 29 millones de personas más estarán por debajo de la línea de la pobreza. Ahora más que nunca es necesaria una política pública encaminada a proteger el empleo formal, a transformar la informalidad, a proteger los ingresos de los trabajadores y a evitar abusos y explotación laboral, sobre todo de los grupos más vulnerables. En el ámbito internacional, la Unión Europea aplica desde el 2015 una política de comercio e inversión más responsable, que implica que los productos adquiridos por los consumidores europeos sean libres de trabajo infantil y hayan sido producidos de una forma sostenible. Si productores y empresarios quieren vender en el mercado europeo, es necesario que cumplan con todas las reglas establecidas por la Unión Europea. La Unión Europea también recoge este compromiso en los acuerdos comerciales que firma con países terceros.
Las partes se comprometen a garantizar el respeto de los derechos fundamentales laborales y a la protección del medio ambiente. En el marco laboral se hace hincapié en la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, en la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, en la abolición efectiva del trabajo infantil y en la eliminación de la discriminación con respecto al empleo y la ocupación. El compromiso de la Unión Europea en la lucha contra el trabajo infantil se manifiesta de varias formas. Una, a nivel político. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en su artículo 32, prohíbe explícitamente el trabajo infantil y protege el trabajo de los jóvenes. La otra acción de la Unión Europea se produce a un nivel más concreto, con un apoyo financiero que brindamos a los países terceros y a organizaciones internacionales. Por ejemplo, en Ecuador financiamos un proyecto que fomenta la educación acelerada para permitir a los jóvenes estudiar hasta que culminen el ciclo básico educativo. Muy pronto iniciaremos con la OIT un proyecto sobre la mejora de las inspecciones laborales para velar por el cumplimiento de las normas laborales, sobre todo en el sector agropecuario. Gobiernos, empresas y sociedad civil estamos empezando a trabajar juntos para promover una conducta empresarial responsable que promueva un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo, tanto en la Unión Europea como en Latinoamérica. De hecho, desde 2019 financiamos un bonito proyecto regional implementado por la OIT, la OCDE y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en un proyecto regional que cubre 9 países, incluyendo a Colombia y a Ecuador. Habría muchísimo más que contar, pero ustedes tienen trabajo por delante con este seminario. Ojalá que las discusiones de hoy contribuyan a reflexionar sobre el rol de las administraciones públicas y de las empresas a la hora de prevenir y acabar con el trabajo infantil en tiempos de pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Inmaculada. Bienvenida siempre a este espacio y pues un honor haber contado con su punto de vista y con sus palabras. Muchísimas gracias. Y le invitamos, por supuesto, a quedarse al resto de la sesión y a que escuche también pues, nuestras posturas, las opiniones de nuestros panelistas. En el siguiente segmento iniciaremos con una serie de preguntas individuales para cada organización, de manera que todos podamos conocer un poco más y un poco mejor el contexto en el cual se está moviendo Ecuador y Colombia y cuál es la situación de trabajo infantil en la región. En ese sentido, quisiera cederle la palabra al doctor Mauricio López, director ejecutivo del Pacto Global Red Colombia, para que nos cuente cuáles son las cifras más recientes de trabajo infantil en nuestro país, en Colombia, y asimismo, cuáles son esos sectores o las causas que están llevando a que los niños estén involucrados en el trabajo infantil. Doctor Mauricio López, 5 minutos en esta sección, por favor. Bienvenido. Gracias, Diego. ¿Me escuchas? Sí, señor. Bueno, necesito que si me puedes poner la presentación, te agradezco mucho para que me rinda un poquito. Bien, entonces, como ya explicaba, ya creamos la Red Colombiana contra el Trabajo Infantil. 40 empresas y organizaciones. Ahora sí lo que quiero mostrar es cifras, como usted mismo dice, Diego. Nuestras cifras, yo quiero mencionar una cosa que es importante. La tasa de trabajo infantil desde el 2012 al 2019 bajó literalmente a la mitad. Y eso ha sido importante. Eso es un esfuerzo muy, muy importante que creo que vale la pena poderlo resaltar de una manera activa. Entonces, primer gran logro es ese, haber bajado la tasa. Siguiente diapositiva. Pero sucede que hay unas dificultades, porque así bien hemos bajado la tasa, aún a finales de 2019, habían casi 600,000 niños y niñas trabajando. Eso es una situación difícil. E incluso 450,000 más que si bien no trabajan, sí realiza un oficio de hogar
que puede ocupar más o menos 15 horas, y lo cual me generaría, si yo quiero hacer la suma de los dos, todavía 1 millón de personas. Obviamente, el haber logrado antes, en el 2012, esa que era de 585,000, era antes 1 millón esa sola. Entonces ha habido una bajada brutal y eso es importante y es motivo de aplauso, pero también motivo de enorme preocupación, porque sin duda alguna, todavía nos queda casi 500,000 personas, perdón, 600,000 niños. Las principales razones por las cuales los niños están en esta condición es que deben participar en la actividad económica de la familia, o les gusta trabajar para tener su propio dinero, o porque el trabajo lo forma y lo hace honrado y lo aleja de los vicios, o porque debe ayudar en los gastos de la casa y ayudar a costarse sus gustos y a su estudio. Y los sectores más preocupantes son la agricultura, ganadería, casi agricultura, con casi el 40%. Sí, el comercio, hoteles y restaurantes con el otro 25%. Entonces, y el resto de sectores, el otro 25%. O sea, el foco esencial es el sector agropecuario y de pesca, y el sector de comercio, hoteles, restaurantes, y obviamente mirándolo también en municipios menores y en zonas rurales es muchísimo más complicado el tema. Con esto, Diego, con mi intervención inicial, podríamos dar este foco para luego, cuando hablemos de la COVID, plantear la preocupación que tenemos frente al tema del trabajo infantil. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, doctor Mauricio, por sus palabras, por la información. Ahora quisiera trasladarle esta misma pregunta a Nidian Rodríguez, presidenta de la red de empresas comprometidas del Ecuador por un trabajo, por tener una sociedad sin trabajo infantil. Entonces, Nidian, quisiera que por favor nos contaras cuáles son las cifras más recientes, los datos más recientes que tienes sobre el trabajo infantil en este país y asimismo cuáles son esos sectores o causas que están generando esta problemática. 5 minutos igualmente y bienvenida. Estás en silencio, Nidian, si por favor rectificas ahí el micrófono. Gracias, creo que ya. Gracias, ahí Sí. me escuchan, ¿verdad? Sí. Ya, bueno, decía realidades muy similares en Ecuador y Colombia. Nosotros tenemos una población país de 17 millones de personas. De ellos tenemos el 41% son niños de 0 a 17 años. De 0 a 5 años tenemos divididas así 2.21, de 6 a 12, 2.72 millones, de 13 a 17, 2.04. Y de estos tenemos una cifra de trabajo infantil muy aproximada a la de ustedes, 557,600 en cifras oficiales, niños de menores a 12 años en situaciones de trabajo infantil. Los sectores en nuestro país donde tenemos presencia de trabajo infantil es del 40% de estos niños en el sector agrícola, 25% en la construcción, 25% en el comercio informal y el 10% en actividades extractivas en la minería. Exactamente, datos actuales de la evolución del trabajo infantil, tenemos, por ejemplo, los datos de la pérdida de trabajo formal, que son alarmantes ahora en la época ya de la pandemia. Según la Cámara de Comercio de Quito, una estimación de 600,000 puestos de trabajo que se han perdido, y en los últimos 3 meses se registran 250,000 desvinculaciones del sistema de seguridad social. Y por supuesto que estas pérdidas de trabajo formal tienen implicaciones directas sobre la evolución del trabajo infantil que tienen que ser medidas y analizadas, y esperamos, tomando la palabra de la doctora Montero, tener estudios en el corto plazo, estudios locales que por supuesto involucran recursos para tener una línea base. ¿Qué ha pasado después del COVID con la evolución del trabajo infantil? Que esas cifras sin duda no las tenemos a la mano, pero es fácil ver en las esquinas de cada calle, en Quito, en Guayaquil, en las ciudades principales, en cada semáforo tenemos niños por decenas acudiendo a la mendicidad. O sea, ahí es donde ha incrementado la cifra de trabajo infantil. No tenemos cifras actuales oficiales y esperamos en el corto plazo poder tener un estudio, una línea base para partir por la evolución después del COVID.
Nidia, muchas gracias. Quisiera entonces ahora hacerle la palabra a Olga Orozco, ¿sí? Jefe del proyecto de la CERAL. Olga, quisiera entonces tu ayuda, por favor, para que nos ayudes a ver este tema desde un punto de vista, digamos, un poco más macro y un poco más de región. ¿Sigue siendo Latinoamérica una zona, una región vulnerable para niños, niñas y adolescentes que los está llevando a involucrarse al trabajo infantil? Y asimismo, ¿qué evolución has identificado tú o la misma OIT de esa problemática durante los últimos años? 5 minutos igualmente y bienvenida. Muy bien, gracias, Diego. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a mostrar cuál es el panorama en América Latina y el Caribe. Y básicamente ustedes se van a dar cuenta que es un poco extrapolar los datos que acabamos de oír de Colombia y de Ecuador. Quiero llamar la atención sobre varias cosas en esta diapositiva. La primera es que ustedes ven números ahí, estos son generados por la Iniciativa Regional de América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil. Este es un proyecto de cooperación internacional que se da desde la OIT y ellos generan números que van en ciclos de 4 años. Entonces ustedes ven ahí los números del 2008, del 2012, del 2016 y este año, a final de este año deberíamos estar generando una siguiente data para completar los números. Eso es lo primero. Lo segundo es, ustedes ven que los números están repartidos en 2 columnas. Uno es trabajo infantil y el otro es trabajo infantil peligroso. El trabajo infantil es algo contra lo cual luchamos, pero no todo el trabajo infantil es igual. Ustedes pueden pensar, por ejemplo, en un niño o una niña trabajando en un local comercial detrás de un mostrador, que puede ser un problema si trabaja muchas horas al día, por ejemplo, y no puede ir a estudiar, pero una cosa muy diferente es un niño o una niña en una mina o aplicando insecticidas en un campo, en un cultivo, o trabajando en una construcción, cargando cosas muy pesadas. Entonces, esta segunda columna, la del trabajo infantil peligroso, cubre ese tipo de trabajo que tiene la tendencia a dañar al niño o a la niña, sea en su integridad física o moral. Bueno, con estos antecedentes, entonces ahora miremos los números. Los números son alentadores en el sentido de que vienen o venían en franca decadencia. Entonces ustedes ven cómo del 2008 al 2012 pasaron de 14 millones a 12 millones y que en la última medición del 2016 estábamos en 10 millones. Entonces es buena noticia, vamos hacia abajo. También en el trabajo infantil peligroso, entre el 2008 y el 2012 no se bajó tanto. Más bien hubo un pequeño aumento, pero del 2012 al 2016 hubo una reducción del 35% en el trabajo infantil peligroso. Entonces, digamos que hasta ahí las noticias son buenas, teniendo en cuenta que 10 millones de niños o niñas trabajando sigue siendo un gran problema en América Latina. Siguiente. Desafortunadamente, ahorita nos encontramos con que para este año las cifras probablemente van a tener un resurgimiento. La OIT, haciendo sus cálculos de acuerdo a la pérdida de trabajos que se está dando por la situación del COVID, debido a la inactividad económica que hay en tantos de nuestros países, al cierre de fronteras y la reducción del PBI que seguramente se va a dar, están haciendo un estimado de que más o menos entre 109,000 o hasta 326,000 niños, niñas y adolescentes van a entrar al mercado del trabajo infantil en el 2020. Ven que el rango es muy grande porque es que aquí realmente estamos estimando con condiciones que son muy variables, que son muy recientes. Parece que estuviéramos en el tema del COVID hace 7 años, pero la verdad es que apenas son 4 o 5 meses que estamos en esto. Entonces las cifras todavía no son muy claras, pero este es el estimado que tiene la OIT sobre un resurgimiento del trabajo infantil. Siguiente. ¿Y por qué estimamos que esto va a ser así? Bueno, hay 2 condiciones. Las primeras son los factores asociados a los contextos de nuestros países. Desde el punto de vista macroeconómico, sabemos que, por ejemplo, países que tienen un Producto Interno Bruto que sea mayor a $8,000 per cápita, por cabeza, tienen menor tendencia al trabajo infantil. Antes de todo el problema del COVID,
el Producto Interno Bruto de un país como Colombia estaba como en 7.000 dólares más o menos. Entonces no llegamos a esa barrera. El de Ecuador creo que también está alrededor de 6.500 dólares per cápita al año. Eso quiere decir que ya veníamos con una predisposición hacia el problema social y económico que se traduce en trabajo infantil. También tenemos un problema muy grande de desempleo. Las cifras de desempleo en un país como Colombia están alrededor del 60, de desempleo, no, de informalidad. Las cifras de informalidad están alrededor de un 60%. En países como Perú son 72%, en países en el Caribe aún más. Entonces, estos sectores y todos estos países que tienen empleo informal alto tienen mucha más propensión al trabajo infantil. Y finalmente están los factores asociados a la situación familiar o individual. ¿Qué quiere decir eso? Familias que ya venían con problemas de pobreza, familias que ya venían con problemas de educación, ahora Olga. se enfrentan a que han cerrado las escuelas. Por lo tanto, muchos de esos niños, por ejemplo, que recibían alimentos en las escuelas, ya no los van a recibir. Los niños están en casa y eso genera un montón de complicaciones para los padres, si es que pueden ir a trabajar, con quién se quedan los niños. Eso los pone en riesgos adicionales, como por ejemplo el riesgo del maltrato, el riesgo del embarazo adolescente. No sé si habrán seguido las cifras, pero últimamente los reportes de maltrato, sobre todo a niñas y adolescentes, se están multiplicando. Así que tenemos, digamos que un panorama muy complicado que esperamos que con el apoyo de las empresas hay cosas que podemos hacer y de eso espero hablar en la siguiente sección. Así que lo dejo ahí por ahora. Gracias, Diego. Gracias a ti, Olga. Siguiendo este espacio de contextualización, quisiera conocer también la experiencia y la visión de Partners of the Americas y de Eduardo Bejarano, nuestro invitado. Eduardo, desde esa experiencia que ustedes han podido recolectar, esa experiencia que han construido, tal vez, ¿qué es lo que le hace falta al sector estatal y al sector privado para mejorar los índices de lucha contra el trabajo infantil? ¿Qué les haría falta? Es una pregunta con una respuesta bastante amplia y compleja, porque claramente tanto el sector privado como el sector público tienen cada uno su rol y sus formas de atacar o de entender y abordar este problema en todo el continente. Pero diría yo inicialmente que mayor coordinación y entender que cada uno tiene un rol específico, porque muchas veces se tiende desafortunadamente desde el sector público a creer que el sector privado o inclusive la sociedad civil tienen que cumplir las labores que tiene el Estado. Pero obviamente aquí el mensaje va mucho más allá, porque también existe la creencia errónea por parte de muchos sectores de que es solamente el Estado, llámese a nivel nacional o regional, quien es el responsable de gestionar las medidas o políticas públicas o políticas en términos generales relacionadas con el trabajo infantil. Y no es así, aquí hay una corresponsabilidad entre el sector público, privado y la sociedad civil. Entonces, si quiere, Diego, continuemos, porque desde la experiencia de nuestros dos proyectos, desde Partners of the Americas, vemos que hay muchas cosas que se pueden hacer y voy a enfocar solamente unos comentarios referidos a lo que se puede hacer desde el sector privado. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos viene hablando desde hace algún tiempo de lo que llaman supply chain. Básicamente son unos pasos o unas estrategias para que diferentes sectores cumplan no solamente con lo que dice la ley, sino que vayan mucho más allá en sus estándares. Y aquí esto involucra una serie de cosas o efectos positivos o negativos que se pueden derivar de esto. Pero básicamente cuando empezamos a hablar del trabajo que deben hacer en el sector privado, pues nos preguntamos cómo se llega o cómo se pasa de la teoría del supply chain realmente a estrategias efectivas, verificables y concretas relacionadas con el papel que debe cumplir el sector privado, que debe obviamente articular actividades y acciones con el sector público. Siguiente, Diego, por favor. Pues y esto, con base o la experiencia que venimos desarrollando en nuestro proyecto en Colombia y en el Ecuador, en términos de palma aceite, básicamente lo hacemos mediante la implementación de lo que se llama sistemas de cumplimiento social.
porque muchas veces cuando hablamos de responsabilidad empresarial, muchos se enfocan es en la responsabilidad, por ejemplo, ambiental o en la responsabilidad con sus accionistas o otro tipo de responsabilidades. Pero, ¿qué pasa con la responsabilidad social? Con el cumplimiento social. ¿Qué pasa cuando estamos hablando de los derechos laborales? ¿Qué pasa cuando estamos hablando de condiciones aceptables de trabajo? Creo que allí, pues entonces empieza a derivarse una serie de elementos también de análisis. Y lo que estamos haciendo en Colombia y en Ecuador es básicamente implementar una metodología, hay otras, pero pues estamos con uno de nuestros socios implementadores, Social Accountability, implementando el estándar SA8000, básicamente para que las empresas vayan mucho más allá de sus responsabilidades básicas en términos de entender y gestionar el trabajo infantil en su cadena de valor. Y obviamente esto pasa por hacer un análisis en toda la compañía, detectar riesgos y una serie de actividades para prevenir que se presente el fenómeno, y especialmente en los puntos más débiles de la cadena, y es cuando hablamos de los pequeños cultivadores, tema que seguramente abordaremos más adelante. Siguiente, por favor. Es muy importante esto, porque aquí ustedes ven unos anuncios públicos de diferentes cadenas que han sido afectadas en su imagen. De hecho, en Ecuador, de hecho, en España estuve en el mes de enero y vi en televisión un anuncio sobre palma de aceite donde decía sin palma de aceite, generando también un estigma negativo sobre una cadena agrícola. Entonces, aquí lo que vemos son una serie de situaciones que se pudieron haber previsto y prevenido si las cadenas hubiesen tomado previsiones concretas. La última, por favor. Entonces, ¿qué puede hacer el sector privado? Básicamente, hacer una debida diligencia en toda su cadena para identificar riesgos. Esto va en esto de identificar y generar planes de mitigar los riesgos. Ver qué están haciendo las certificaciones. Hay certificaciones para todo y para todos los productos, Rainforest, bueno, una serie de cosas o de certificaciones que son muy importantes, pero que también deben incluir y reforzar el tema del trabajo infantil. También ver qué están haciendo sus proveedores, están cumpliendo con la ley, están siguiendo las mismas políticas de la empresa o no lo están haciendo. Y finalmente, reevaluar las políticas de responsabilidad empresarial que no solamente se ciñan a temas ambientales o a temas de entregar ayudas educativas, sino también a incluir los temas referentes al trabajo infantil en las zonas geográficas de influencia de las actividades empresariales. Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos entonces. Ya hemos conocido un poco más sobre la situación que ocurre en América Latina, lo que está sucediendo en Colombia, en Ecuador, algunas cifras, asimismo algunas causas y también la postura o la visión que tienen entidades como la OIT, el proyecto de la CERAL y también el trabajo y la visión de Partners of the Americas, ¿sí? Entramos entonces a una siguiente etapa y quisiera la colaboración de todos ustedes para tratar de responder y abordar la pregunta central del día de hoy, y es cuáles son esos retos que surgen en la actualidad a causa del COVID-19 y que están influyendo pues en toda la generación del trabajo infantil y en la lucha que diferentes instituciones están emprendiendo. Quisiera entonces que para este conversatorio todos me ayuden a responder esta pregunta e iniciaríamos entonces con Nidian Rodríguez de la Red Ecuatoriana contra el Trabajo Infantil. Cuéntanos, Nidian, desde esta institución, ¿qué retos han identificado y cómo abordarlos? ¿Cómo no? Nosotros en el Ecuador, ¿qué hemos visto? La pandemia trae desempleo, va a traer sin duda deserción escolar al no tener los elementos. Ahora los chicos no todos tienen computadoras, no todos tienen conectividad y por esto la vulnerabilidad de la población infantil aumenta, sin duda. El reto no es solo en el trabajo infantil, sino una protección integral a este grupo poblacional, difícil en las condiciones de limitación de los servicios estatales. Una alternativa para nosotros es activar redes comunitarias para velar por las condiciones de los menores de edad en general, y también estrategias diferenciadas por las regiones, por las diferentes condiciones y reacciones sociales en esta pandemia.
por ejemplo, en el mundo rural, especialmente en comunidades y pueblos del Ecuador, se deban a la práctica medidas de autoaislamiento. O sea, las comunidades están autoaisladas y así evitan el contagio. Son políticas propias de protección y solidaridad en la provisión de alimentos con alto nivel de control social que hay que respetar y apoyar. En este caso hemos mapeado eso. En las ciudades, en el espacio urbano, hay zonas donde los niveles de contagio son mayores, asociados a las formas de la generación de ingresos, por ejemplo, los servicios públicos y la densidad poblacional por unidad de vivienda en cada caso. La atención debe ser diferente. La falta de educación online, por ejemplo, desde la red. En el Ecuador estamos gestionando con las empresas miembros la donación de computadores en buen estado. Actualmente ya tenemos un lote de 300 unidades que serán entregadas a los organismos encargados de la niñez, como el municipio de Quito y Guayaquil, un proceso de acuerdo al Consejo Nacional de Telecomunicaciones para la conectividad también en algunas áreas que no cuentan con este acceso. Básicamente, eso es lo que hemos encontrado y hemos mapeado desde la red de empresas por la erradicación del trabajo infantil en el Ecuador a partir del COVID. Muchas gracias, Nidian. Le recordamos a todas las personas que se han conectado que esperamos adicionalmente su colaboración con una pregunta que estaremos publicando en el chat. Esa pregunta puede ser respondida a través de un correo electrónico que les indicaremos y la misma pregunta se las estaremos recordando en unos segundos. Quisiera entonces ahora conocer la opinión de Eduardo, nuevamente Eduardo Bejarano de Partners of the Americas, sobre los retos que surgen en esta coyuntura del COVID-19. Eduardo, ¿ustedes qué han identificado? Pues mire, claramente, Diego, y apreciados amigos, tanto la OIT, Human Rights Watch, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, diferentes estudiosos del tema han advertido que la pandemia va a sentirse en términos de trabajo infantil, especialmente en las zonas rurales, básicamente porque muchos pequeños cultivadores de diferentes cadenas van a tener que ajustar sus costos de producción y una de las formas más sencillas de hacerlo es prescindiendo del trabajo tradicional como se ve en el sector rural y acudiendo más al trabajo de los niños, las niñas y de los adolescentes que pertenecen a esa unidad familiar. Entonces creo que ahí hay un riesgo importante y creo que tanto el sector privado, las cadenas y el Estado deben estar atentos a mitigar ese posible riesgo, que además se ve favorecido por la presencia permanente de niños, niñas y adolescentes en la casa, porque claramente en la medida en que las escuelas y todo el sistema educativo se encuentra cerrado y ellos se ven obligados a estar un mayor tiempo en sus casas, pues obviamente esto va a facilitar que muchos de ellos puedan caer en trabajo infantil o en lo que los diferentes países consideran como trabajo infantil, porque hay algunas actividades que claramente, si se respeta lo que dice la ley, en el caso de Colombia un cierto número de horas o que no sean actividades peligrosas o algo, pues pueden contribuir en algunas de ellas. Pero básicamente creo que ese es un reto muy grande, proteger a estas comunidades rurales, a estos niños, niñas y adolescentes en estos momentos y básicamente pues una de las vías es proveyendo información clara, oportuna a las familias sobre los riesgos y lo que implica realmente el trabajo infantil en el sector rural, porque claramente esto, más que hablar de un tema moral o ético o de cumplimiento de la ley, estamos hablando de salvaguardar la integridad física y mental de muchos niños y esto es clave para el futuro. Gracias, Eduardo. Olga, de la OIT, del proyecto de la CERAL, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué retos han identificado ustedes frente a esta pandemia y que afectan la generación y la lucha contra el trabajo infantil? Gracias, Diego. Bueno, sí, como mencioné antes, sabemos que se vienen un número de retos muy específicos en lo que tiene que ver con el trabajo infantil. A mí me gustaría utilizar estos minutos que me brindas para hablarle un poco directamente a las empresas, de a qué cosas se van a enfrentar y qué podrían hacer las empresas para solucionar, por lo menos dentro de su entorno, el tema del trabajo infantil. Estoy asumiendo que estoy hablando con empresas que son formales y que son empresas que no contratan trabajo infantil. Entonces, yo ahí diría que hay tres frentes. El primero es
la prevención del trabajo infantil. Y una forma de prevenir trabajo infantil cuando uno no contrata trabajo infantil es asegurar el ingreso de las familias para que se permita una adecuada manutención de los menores. ¿Qué quiere decir eso? Si yo como empresa protejo a mis trabajadores, me aseguro de que tengan su seguro de salud, que si se enferman estén protegidos, que no se les despide de manera arbitraria. Al proteger a los trabajadores y las trabajadoras, estoy protegiendo a sus familias y por lo tanto estoy protegiendo a esos niños, evitando que esos niños entren en temas de trabajo infantil. Esa es una manera. Una segunda manera es identificando, localizando los casos de trabajo infantil. Si yo como empresa no contrato trabajo infantil, pero tengo una red de proveedores, una cadena de aprovisionamiento en la que yo no sé lo que está pasando, ahí hay un riesgo de trabajo infantil. Eduardo Bejarano ya mencionaba la importancia de la debida diligencia en la cadena de aprovisionamiento. Entonces, no es solamente yo soy responsable por lo que pasa alrededor de mis cuatro paredes o dentro de mis cuatro paredes, las empresas también tienen una responsabilidad en lo que pasa hacia sus proveedores. Empresas, por favor, ejerzan su obligación de debida diligencia y vean qué está pasando con sus proveedores. Y hagan presión sobre sus socios de negocios para que se eviten problemas como el trabajo infantil o el trabajo forzoso. Y una tercera posibilidad que yo quisiera mencionar es la de apoyar desde las empresas a las familias. Y muchos empresarios me miran y me dicen, bueno, pues uno hace lo que puede, pero uno no se puede meter en la casa de la gente. De hecho, las empresas tienen un poder increíble para modificar el entorno de sus trabajadores. Voy a dar 2 o 3 ejemplos pequeñitos. Hablábamos de la necesidad de que las familias puedan cuidar a sus niños ahora que no hay escuelas y que tenemos una situación muy particular. Si la empresa tiene la flexibilidad, la posibilidad de que los trabajadores y las trabajadoras hagan teletrabajo o de tener horarios flexibles, esa flexibilidad que da la empresa a su trabajador o trabajadora puede representar la posibilidad de que un niño o una niña esté mejor protegido, que su padre o su madre esté con ellos en el momento en que lo necesita. Es un ejemplo. Otro ejemplo que puedo dar sería, hablé más adelante de los casos de abuso y acoso dentro de los ámbitos, dentro de los entornos familiares, particularmente hacia las niñas. Las empresas tienen el poder de hacer comunicación hacia sus trabajadores y hacer procesos educativos en los que la gente entienda que hay metodologías, que hay mecanismos para denunciar este tipo de abuso, que esto es incorrecto. Por ejemplo, trabajo con las nuevas masculinidades, el trabajar con los hombres, especialmente con los señores, para que vean su entorno, sobre todo sus hijas, sus hermanas, sus esposas, de una manera diferente. Yo sé que la mayoría de las empresas no asumen esto como su trabajo, pero hemos visto ejemplos maravillosos en los que las empresas tienen este poder de educar y apoyar a sus trabajadores de esta manera. Entonces son algunos ejemplos de cosas prácticas que pueden hacer las empresas y que esperamos que las hagan y las promuevan, porque esto puede hacer una diferencia en los temas de trabajo infantil. Gracias. Gracias, Olga. Esa misma pregunta al doctor Mauricio López, director ejecutivo del Pacto Global Red Colombia. Mauricio, no sé si nos escuchas. Sí, ahí tengo muy mala señal, pero voy a decir la idea a fuerza, Diego. Sí, señor. La pandemia nos pone en riesgo a los muchachos porque de pronto los obligarán a ir a trabajar. Ese es el riesgo. Porque con grandes dificultades económicas de la familia, de pronto se requiere unas manos más para conseguir $1 o $2 más. Entonces, ese es el mensaje y niño que sale otra vez a la calle, es difícil que vuelva. Entonces, es importante eso. Ese era mi mensaje. Gracias, Mauricio. Quisiera completar este conversatorio con una pregunta que me surge y respecto a uno de los puntos que comentaba Eduardo, ¿sí? La pregunta es la siguiente. ¿La situación en zonas rurales y en las grandes ciudades debe tratarse de la misma manera o de manera diferente? ¿Cómo debería tratarse? Eduardo comentaba que hay una gran necesidad en zonas rurales de llevar de manera constante información clara, pero sobre todo oportuna.
Además de esto, ¿qué otras características debería tener la lucha contra el trabajo infantil en ciudades y en zonas rurales? Quisiera ahí sí que ustedes levantaran la mano virtualmente y me dieran su opinión. Para esta pregunta, como estamos ya finalizando y para darle paso también a a las personas que se han conectado, les pediría una respuesta de entre 1 minuto y 2 minutos aproximadamente, y los participantes que se han conectado que vayan escribiendo sus dudas o comentarios en el chat. Si quieres, Diego, puedo hacer un comentario sobre esto. Claro que Eduardo Adelante. es el súper especialista en el trabajo en el campo, pero yo sí quisiera hacer una observación. De hecho, el trabajo infantil es más frecuente en el sector rural. Y hay una particularidad en esto que a mí me gustaría, digamos, mencionarlo. Y es, los niños trabajan en el campo, los niños y las niñas trabajan en el campo con frecuencia porque sus familias los usan, digamos, como mano de obra. Y debido a la dificultad de la escolaridad, con mucha frecuencia ese trabajo infantil es de todo el día. O sea, los niños de pronto no van a la escuela. Hay un trabajo infantil en la ruralidad que también se da mucho, pero que es menos visible. Y es el de las niñas que están en su casa, en la finca, cuidando a su hermanito, cocinando, limpiando. Este también es trabajo infantil. Y muchas veces las familias de los sectores rurales piensan que es una forma de proteger a la niña que esté dentro de la casa, pero en realidad lo que están es cortándole las posibilidades no solamente de su escolaridad, sino de tener experiencias y de tener una entrada. A los niños cuando cogen café, por ejemplo, les dan algo, les pagan, a las niñas no. Entonces, quería hacer esa diferenciación y hacer esa salvedad porque creo que es algo que se invisibiliza con mucha frecuencia. Gracias. Creo que Eduardo iba a complementar. Adelante, Eduardo. Sí, brevemente, Diego, muchas gracias. Pues mire, yo creo que el gran error de muchos estados es que creen que las políticas, las leyes y las normas son homogéneas y se pueden aplicar igualito en el campo que en la ciudad. Y eso no es así. Desde los temas de seguridad social hasta la misma presencia del Estado es totalmente distinta en lo rural y en lo urbano. Y entonces hay que entender que en las medidas para mitigar y atajar los efectos del COVID o lo que veamos en el post-COVID, pues tienen que ser diferenciadas. Y entonces uno ve que muchas veces se plantean estrategias, por ejemplo, de comunicaciones en redes. Claro, muy interesantes, pero funcionan en el contexto urbano. Por eso quiero resaltar, por ejemplo, lo que venimos haciendo con la Federación Nacional de Cafeteros, el gremio tal vez más importante de este país, porque claramente entendimos que la realidad rural era distinta y la forma de llegarle al cafetero con mensajes efectivos referenciados al COVID también tenía que tener una particularidad. Y por eso estamos usando específicamente o especialmente métodos de llegada al cafetero, por ejemplo, con radio comunitaria o con radio porque ellos oyen radio, ellos no andan en el Facebook, porque inclusive no tienen ni red. Entonces, fíjense que hasta en esas pequeñas cosas es importante ser creativos, es importante articular acciones y actividades y no simplemente ser homogéneos, porque la respuesta no puede ser homogénea para el campo y para la ciudad. Gracias, Eduardo. Nidian, ¿querías Diego, complementar algo? Doctor Diego, Mauricio. Para ¿Sí? complementar. ya puede conectarme mejor un poquito, solamente para refrendar. Hemos notado, y es que en Colombia, para su información, acabó de salir la cifra de desempleo del mes anterior y estamos impactados por la cifra. En 2 meses pasamos de 10%, que era malísimo, a 12 puntos más malos, o sea, 23%. Y entonces eso nos está dando un temor que tenemos que entre todos los aliados, la Red Colombia de Empresas de Trabajo Infantil, el Ministerio de Trabajo, los medios de comunicación y por supuesto todo este sistema de prender las alarmas para que no haya esa llegada otra vez de los niños y niñas y adolescentes a la calle, sino que se queden en el circuito del estudio, con las dificultades que eso encarna. Esa era como
la ratificación a raíz de la última cifra que salió esta mañana y que no deja de ser altísimamente preocupante. Gracias, Diego. Gracias, Mauricio. Mauricio, director ejecutivo del Pacto Global. Nidian, te escuchamos de la red ecuatoriana. Para complementar lo que dijo Eduardo Bejarano. Si en el campo escuchan la radio, entonces es necesario de manera diferenciada y promover la garantía del derecho a la educación. Es necesario aprovechar ahí sí la infraestructura pública que existe, especialmente en el mundo rural, coordinando estrechamente con los gobiernos parroquiales y estructuras comunitarias, donde generalmente operan pequeños infocentros que podrían ser de apoyo para esta difusión radial en medios rurales de la educación, avecinándose una deserción escolar grande debido a la pandemia. Gracias, Nidian. Antes de ingresar a esta sección de comentarios y dudas de nuestro chat, tú nos habías comentado previamente que tienes un video relacionado con una experiencia de éxito, un caso del Ecuador. Quisiera que por favor nos contaras de qué se trata este video antes de proyectarlo. Por favor. Gracias. Bueno, quería compartirles, esta es una parte del proyecto, de los proyectos que tenemos de manera conjunta en la red de empresas en el Ecuador. El Tren de los Sueños, que es un ejemplo de prácticas conjuntas articuladas con el objetivo de reducir las horas de calle de los niños y procurarles espacios de recreación, evitando la precariedad social de estos niños. En este Tren de los Sueños, cada una de las empresas miembros asumimos el rol de ser un vagón, de la locomotora, y la locomotora es del Ministerio del Trabajo, la locomotora que impulsa el paso del Tren de los Sueños, que lo dirige el Ministerio del Trabajo, y el proyecto de erradicación del trabajo infantil. Entonces, con el Tren de los Sueños hemos llegado a más de 10,000 niños con horas de esparcimiento, con horas de espacios lúdicos, y quería compartirles este trabajo de la red de empresas con los más de 80 miembros y más de 20 aliados estratégicos en el Ecuador. Entonces podemos dar paso al video. Gracias. El tren inició su travesía. Amor, hoy yo quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul que un día cobijó. Ese amor que tienes aquí y te hará regresar al fin a tu lindo Ecuador. Cantar, sí, señor. Muchas gracias. Ingresamos entonces en unos últimos 5 minutos, respetando también el tiempo de todos, para una serie de comentarios y de preguntas. En el chat hemos recibido especialmente comentarios, ¿sí? Destacando la importancia de abordar este tema en la ruralidad también, ¿sí? Con, digamos, diferenciando algunos métodos y algunos mensajes, ¿sí? Recibimos también varios mensajes de entidades amigas a esta lucha contra el trabajo infantil, como lo es PACT,
Colombia y su iniciativa Somos Tesoro. Saludamos cordialmente a Patricia Henao. Ella nos comenta sobre la importancia de garantizar los derechos de los niños. Si no se garantizan esos derechos y si no se promueven las mismas oportunidades para niños rurales y urbanos, pues no se estaría abordando las causas estructurales del trabajo infantil. También nos comentan en el chat, en Cali hay un programa de lucha contra el trabajo infantil, llevando una serie de kits educativos para niños que están en la calle, asimismo unos tapabocas. También otra persona nos habla sobre la poca accesibilidad que a veces se tiene de programas de intervención y atención a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes en zonas rurales, y también a veces la afectación que se da principalmente en niñas y en diferentes grupos étnicos. Esos, digamos que en resumen, los comentarios que hemos recibido. Yo quisiera entonces, y ante, digamos que la ausencia por ahora de preguntas, plantearles dos mensajes finales. La primera es para que todos aquellos que se han conectado a través del chat y a través de esta señal de Zoom, que nos compartan sus preguntas, sus interrogantes, sus comentarios al correo electrónico que ha sido publicado en el chat. También que nos compartan sus opiniones sobre las preguntas que se han planteado ahí. Y para finalizar, quisiera una reflexión o un mensaje final de cada uno de ustedes, Nidian, Eduardo, Olga, Mauricio también, sobre la lucha contra el trabajo infantil y cómo debemos abordarla en esta época de pandemia, o qué deberíamos cambiar. Entonces, reflexión final. Quisiera iniciar por Nidian, si te parece, con tu reflexión, por favor. Un minuto. Claro que sí. Bueno, a nosotros ahora nos cobija la bandera de la solidaridad. Nosotros estamos articulando varias acciones, varias visitas a nuestro páramo andino, a estas comunidades de las que yo les hablaba que están autoaisladas, para proveer ayuda, para proveer insumos. Entonces ahora es el momento donde estas alianzas público-privadas cobran fuerza, porque tenemos que articular empresas al cuidado de la niñez, del tercer sector, de la mano del gobierno, en el caso nuestro del Ministerio del Trabajo y del Programa de Erradicación del Trabajo Infantil, y las empresas que tenemos planes de sostenibilidad y que estamos adheridas a la red. Pues es el momento de trabajar juntas. Para nosotros el tren de los sueños no ha detenido su marcha, hemos seguido, cada vagón ha seguido aportando. Entonces esperamos que haya más trenes de los sueños en todos los países que estamos preocupados de esta problemática. Y precisamente, discúlpame, y antes de darle paso a Eduardo y a Olga, nos llega una pregunta de última hora, digamos, ¿sí? Dame un segundo. Aquí la tengo, ¿sí? Nos escribe Carla Montaño desde el Ecuador y dice: me preocupa la proliferación de trabajo infantil en las calles de ciudades del Ecuador, en especial de población en situación de movilidad humana. ¿Cómo se debe manejar este fenómeno? ¿A quiénes les corresponde? Quisiera que por favor orientaras un poco a esa persona sobre cómo abordar esta pregunta o cómo conseguir información al respecto. Es una realidad, nosotros lo vemos, en cada semáforo están familias enteras con muchos niños de la mano, mendicidad, vendiendo cosas informalmente sin mascarillas. Entonces, aquí nosotros tenemos el Ministerio de Inclusión Social, el MIES y la DINAPEN, en este caso son los organismos llamados a la intervención directa. Nosotros desde la empresa privada podemos mitigar cesando o cerrando el círculo con nuestro apoyo, pero son ellos. El ECU 911 también nos está aportando mucho. El 911 aquí se llama ECU 911 y las fuerzas del orden están trabajando articuladamente, y el gobierno nacional por medio del Plan del Buen Vivir. Gracias. Eduardo, reflexión o comentario final, por favor. Bueno, yo creo que hay que entender que hay dos momentos. El momento actual que estamos viviendo de choque, de entender y adaptarnos a la pandemia, y entender en segunda medida que esto es de mediano y largo plazo y que los efectos sobre el empleo formal, sobre la informalidad y sobre el trabajo infantil, obviamente van a ser de mediano y largo plazo, y que en ese contexto, tanto empresas como sociedad civil y el Estado mismo deben empezar a pensar cómo van a reaccionar en el mediano y en el largo plazo, y eso supone desde revisar sus propias políticas de responsabilidad social
social su debida diligencia y también desde los presupuestos que se le van a asignar a los temas referidos al fomento del empleo o la conservación del trabajo y a la mitigación de cualquier forma de trabajo infantil, porque claramente pues, el que esté pensando que en 1 o 2 meses este asunto del COVID ya pasó, pues me parece que está un poco fuera de foco. Sí, han dicho que llegó y debemos aprender a convivir con él, ¿no? Es la Sí, única así solución. es. Así es. Gracias, Eduardo. Olga, reflexión final y digamos, una adición. Nos preguntan en el chat, quisiéramos saber tu opinión, ¿qué tipo de trabajo o en equipo o coordinación se podría hacer con medios de comunicación para promover la lucha contra el trabajo infantil? ¿Tienes algún consejo para manejar este tema con medios de comunicación y con redes sociales tal vez? Gracias, Diego. Bueno, sobre la pregunta, nosotros lo que recomendamos son las alianzas, porque eso es lo que funciona mejor. Entonces, por ejemplo, Eduardo mencionaba la alianza con la federación, porque ellos conocen a su público, conocen a su gente, saben cómo llegarle. Entonces, alianzas en temas de comunicación puede ser con las redes del Pacto Global, con sectores, con cámaras de comercio sectoriales, depende de dónde queremos hacer esa comunicación. Mi reflexión final es la siguiente. Estamos en un momento muy difícil. Las empresas están pasando por un momento muy difícil. Pero esa no es excusa para olvidarse de los compromisos de la conducta empresarial responsable o de la sostenibilidad. Es fácil portarse bien cuando todo está tranquilo, ¿cierto? Lo difícil es hacerlo en los momentos como estos en que tenemos presión. Entonces, mi reflexión es esa, para las empresas y para todos como sociedad. Portémonos bien, seamos responsables, sigamos trabajando los temas de sostenibilidad, que este es el momento de mostrar a qué nos hemos comprometido. Gracias, Diego, y gracias a todos. Gracias, Olga. Y doctor Mauricio López, del Pacto Global y de la Red Colombia contra el Trabajo Infantil. Reflexión final, por favor. Sí, muy fácil. En esto, como dice Olga, alianza plena. Segundo, conocimiento, gestión de conocimiento. Y tercero, ayudar a las autoridades a constituir, a consolidar una política pública desde el ejemplo, desde las cadenas de valor y apoyándolo con los medios de comunicación. Esa sería mi opinión fuerte ahí, Diego. Muchas gracias, Mauricio. De esta manera, entonces, despedimos este conversatorio. De nuevo, nuestro agradecimiento para la jefa de la sección comercio de la delegación de la Unión Europea en Ecuador, la señora María Inmaculada Montero Luque, por sus palabras al inicio de esta sesión, a Olga Orozco, jefe del proyecto de la CERAL, de la OIT, Eduardo Bejarano, director de proyectos Colombia Avanza y Palma Futuro de Partners of the America, Nidian Rodríguez, presidenta de la Red de Empresas por un Ecuador Libre de Trabajo Infantil, y al doctor Mauricio López, director ejecutivo del Pacto Global Red Colombia, entidad también coordinadora junto al Ministerio del Trabajo de Colombia de la Red Colombia contra el Trabajo Infantil. A todos ustedes una feliz tarde, un feliz resto del día. Muchas gracias por haber participado con nosotros. Es un tema muy interesante, podríamos seguir hablando un poco más, pero lastimosamente el tiempo ya ha concluido. Buscaremos un nuevo espacio de discusión y de formación para todos aquellos que estén interesados. Y de nuevo, pues muchas gracias por su participación, por todos sus mensajes y por sus preguntas. Que tengan un buen resto de día. Hasta luego. Buen día. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Adiós.